En esta parte del video se procederá a explicar un ejemplo práctico para la toma de decisiones en una empresa con el método Electra 1. El ejemplo dice: se debe hacer la selección de la ruta de reacción que sea inherentemente segura para fabricar ácido acético. El impacto negativo de las rutas de reacciones sobre el medio ambiente debe minimizarse, especialmente evitando o reduciendo el uso de sustancias que sean corrosivas, explosivas o tóxicas. Se comparan 6 rutas de reacción de las cuales se cuenta con información relacionada con las condiciones de reacción e impacto ambiental. Se definen los criterios siguientes: C1. Temperatura, C2. Presión, C3. Rendimiento, C4. Índice de reacciones y C5. Índice químico. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Estas variables son factores asociados a la peligrosidad de las rutas de reacción. A menor valor de T, P, IR o IQ se tendrá mayor seguridad. El IR caracteriza las condiciones de operación de las reacciones y la exotermicidad, mientras que el IQ caracteriza la corrosividad, explosividad y la toxicidad, información que se obtiene con los valores del diamante de riesgos de la NFPA. Se han asignado un rango de 0 a 10 para los factores T, P y rendimiento, y en 12, 13 por ejemplo, se recomiendan índices con valores de 0 para Y igual 0% y 10 para Y igual 100%. Con las 6 rutas de reacción consideradas como alternativas, A1, A2, A3, A4, A5, A6, y los factores de las reacciones, considerados como criterios de selección, C1 igual T, C2 igual P, C3 igual I, etc., se forma la matriz de decisión normalizada, que resume las calificaciones. Para la temperatura, por ejemplo, primero se toman valores promedio en las temperaturas en las que se reporta un intervalo de valores. Por ejemplo, para la alternativa A4, la temperatura del intervalo de 150 a 450 grados, se toma un valor promedio de 300 grados. Luego se dividen todas entre el valor mayor, se restan de 1 y se multiplican por 10, quedando normalizadas en la escala de 0 a 10. La tabla de calificaciones queda de la siguiente manera. Los elementos de esta matriz son las calificaciones I, J para la alternativa I. En el criterio J el vector de pesos de ponderación de los criterios es W igual 3, 5, 2, 2, 4. El criterio presión se considera como el más importante, mientras que los criterios Y e IR son igualmente importantes. El vector normalizado de pesos resulta U igual 0,1875, 0,3125, 0,125, 0,125, 0,025. Con estas tablas ya definidas, el siguiente procedimiento son las etapas del método. Formar la matriz o tabla de concordancias. Indicar tanto en las hileras como en las columnas las alternativas y en cada celda el índice de concordancia CH, K calculado con la fórmula. El índice de concordancia expresa una relación de preferencia, al cuantificar la proporción de los pesos para los cuales la alternativa H es tan buena o mejor a la AK. El término en el numerador indica que solo se suman los pesos de los criterios en los que la alternativa AH sobrecalifica a la alternativa AK, es decir, cuando AH, J es mayor o igual a K, J. La matriz de concordancia para este ejemplo resulta: los elementos de la diagonal no se calculan ya que no es posible comparar una alternativa con ella misma. Segundo, formar la matriz de discordancias de manera similar a la matriz de concordancias. Calculando el valor en las celdas con la diferencia máxima positiva de las calificaciones. Es decir, el índice de discordancia de H, K expresa la diferencia mayor, positiva, de las calificaciones para las que la alternativa H es peor que la AK, por lo que solo se toman en cuenta los pares en los que AH no sobrecalifica a la alternativa AK. Si la calificación de AH es mayor que la de AK, el índice de discordancia es 0. El denominador representa la amplitud de las calificaciones considerada en cada criterio.
La matriz de discordancia para el ejemplo resulta. Tercer paso, calcular el umbral de preferencia P con la matriz de concordancias como el valor próximo mayor o igual al promedio y que exista en los números de la matriz de concordancias. De la misma manera el umbral de indiferencia Q se determina con el valor próximo menor o igual al promedio y que exista en los números de la matriz de discordancias. Los tres primeros pasos del método se conoce como etapa de exploración y los pasos que siguen se conocen como parte de la etapa de explotación, para definir la priorización o jerarquía de las alternativas. Cuarto paso, se construyen dos tablas con las dominancias, primero una con las comparaciones por hilera de las alternativas, de 2 en 2, en las matrices de concordancia y discordancia si se cumplen las condiciones siguientes. La alternativa A, H, domina a la alternativa A casi C, H, K es mayor o igual a P y solo si D, H, K es menor o igual a Q. A esta expresión se le conoce como la prueba de dominancia. Numéricamente distingue a la alternativa A, H como mejor a la A, K cuando su índice de concordancia está por arriba del umbral de sobrecalificación y la discordancia está por abajo del umbral de no sobrecalificación. Los valores de umbrales que resultan para el ejemplo son P igual 0, 6 y Q igual 4. Al unir las dos tablas de dominancias se determina la lista de preferencias o jerarquía de las alternativas. Esta lista también se conoce como ranking o priorización de alternativas, ordenándolas según el mayor número de dominancias por hilera y el menor número de dominancias por columna. Así queda en primer lugar la que domina a las demás y ninguna la domina. En el ejemplo se obtiene la siguiente tabla de dominancias. La interpretación es la siguiente. La alternativa A1 domina a las alternativas A2, A4, A6, dominancias por filas, y es dominada por la alternativa A5, dominancias por columnas. De acuerdo a la columna de priorización el orden de preferencia es A5 mayor que A6 mayor que A1 mayor que A3 mayor que A2, A4, teniéndose un empate en la quinta posición entre las alternativas A2 y A4. Por lo que se obtiene que la oxidación de etanol sea la ruta de reacción más inherentemente segura para producir el ácido acético. Cuando se requiera determinar cuál es la alternativa de primer lugar y se tenga un empate entre dos alternativas, se debe cambiar primero el valor del umbral de indiferencia, Q, reduciendo a un valor siguiente de los valores de la matriz de discordancia y repetir la tabla de dominancias. Si el empate persiste, entonces aumentar P y repetir la tabla de dominancias. Cuando el empate está en el segundo lugar, eliminar de la lista de alternativas la que esté en primer lugar y repetir todos los cálculos.